Bueno, pues Rocaya, ya es la segunda vez que Sí. nos vemos por aquí. Pues sí, aquí estamos otra vez. Gracias por invitarme. Estoy contenta de volver a encontrarnos por este medio. Y además, bueno, ya lo sabes, tu vídeo ha sido el más visto de toda la serie del podcast. Sí, El vídeo en YouTube, el vídeo largo, sí. no sé si llegaba la hora, pues lo han visto más de 2.500 Uf, veces. madre mía, qué O sea, barbaridad. son... Uf, Y en TikTok, uno de los cortos en el que hablabas del origen un poco de la disputa entre Ucrania y Rusia llegó al 1.000.000 de visualizaciones. wow, qué fuerte, O madre mía. sea, Claro, es que a ver, son temas actuales. Yo no me doy solo eso, cuenta, ¿eh? sino de la manera en que lo expones también. Eso lo decía mucho la gente en los comentarios, que era una manera pues que Bueno, realmente no atraía a la gente y se enganchaba a lo que le estabas contando. bueno, pero esto viene de serie, ¿eh? No he hecho nada extraordinario. Claro, claro, eso se Esto nace. viene de serie. Y bueno, la mayoría de gente yo creo que ya te conoce, ¿no? Sí, Pero sí, yo sí. creo que estaría bien brevemente que te volvieras a presentar. Dejaré de todos modos el enlace al vídeo original para quien lo quiera volver a ver o quien no lo haya visto, que lo Perfecto. vea, pero para quien no te conozca en un minuto. Pues eh, nada, decir que soy Rocaya Navarro, doctora en Historia Contemporánea. Me dedico a dar clases, charlas, seminarios, clubs de lectura, a donde me llamen. Sobre todo cuando sea necesario aclarar cosas de la historia tan interesante del siglo XX, del XIX y también de nuestro mundo actual, que es, creo yo, en estos momentos el que más nos interesa. ya sabes, ¿no? Que no me gusta preparar preguntas Ajá, ni nada ajá. y que doy total libertad a los temas que se comenten, ¿no? Genial. Del mismo modo que la primera vez que nos vimos me dijiste quiero hablar de la guerra de Ucrania, porque en Ujú, ese momento no era el primer aniversario de la ujú, invasión rusa. ujú, Y esta vez, cuando te pregunté de qué querías hablar, me dijiste África, sin ujú. darme más detalles. Sí, sí, sí. Es que en África se están cociendo muchas cosas y muchas de esas cosas tienen que ver con la guerra de Ucrania, pero no solamente ¿Sí? con la guerra de Ucrania, sí, muchísimas, con cosas que todavía están por resolverse. África es un continente maravilloso eh, que tiene, si no recuerdo mal, son 53 naciones, si no recuerdo mal, 53 naciones, son 53 sensibilidades diferentes. Dentro de cada una de estas naciones hay decenas de culturas, decenas de lenguas, decenas de etnias. Algunas van desapareciendo, están representadas en porcentajes muy elevados, pero es un continente que tiene para mí la clave del futuro de muchas cosas. Es un continente muy interesante. A mí me encantaría tener una vida más larga y medios para poderlo conocer. El problema es que ahora mismo África está inmersa, es curioso, ¿eh? Y esto es paradójico, está inmersa en algunas partes en caos, en otras están siguiendo unas dinámicas de crecimiento, de ir tirando pim pam, y en otras parece que las cosas vayan a su propio ritmo. Vemos una África de diversas velocidades, vemos una África del norte blanca, donde están los países del Magreb, y vemos una África negra, y que este negro no sea homogéneo, eso es una maravilla. Estamos hablando de una negritud muy diferente según cada país como lo abordas. No es lo mismo el África occidental que el África oriental. No es lo mismo un africano de Senegal que un africano de Somalia. No es lo mismo un africano del centro de África que del sur. Y esta riqueza para mí es importantísima. Después, al final, recomendaré dos libros, ¿vale? Una novela Vale. que me he reído mucho con ella, que en los tiempos que corren es necesario reírse, y luego un libro de un autor que tú me recomendaste cuando estábamos haciendo la carrera. Yo conocí a Kapuczynski gracias a ti. Ujú. Me recomendaste y me dejaste Viajes con Heródoto, Viajes con Heródoto, que sí. para mí es un libro de cabecera para todo historiador. Pero luego he leído otras cosas de Heródoto.
y es el libro de Ébano. Súper interesante. De Kapuczynski, quieres decir. Sí, 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 sí. Lo leímos en el club de lectura que llevo y la verdad que me gustó mucho porque hace un recorrido en esa África postcolonial o que está llevando a cabo sus procesos de descolonización. Y tengo un pasaje subrayado, luego si un caso, si queda tiempo, pues sí, claro. lo leo brevemente, pues súper interesante. Entonces, por eso yo quería hablar de África, porque es que África tiene mucho, mucho juego para darnos. De hecho, cuando te he dicho la relación que puede tener con el tema que nos ocupa de la guerra de Ucrania, no es solamente por el tema de que están sufriendo las consecuencias de la crisis alimentaria. El grano, ¿no? Sí, exactamente, sino porque esta es un as en la manga que tiene Putin. Es la carta que está jugando desde hace ya, no solamente desde el contexto de la guerra, sino antes de la guerra, Putin está jugando la carta africana por diversos motivos. Y como sobre el terreno en la guerra de Ucrania no le están yendo las cosas tan bien, está desplegando todo su soft power en África, en parte por cuestiones estratégicas propias de su agenda, pero también porque China sabemos que también está moviendo sus fichas de ajedrez dentro del territorio africano. Y por tanto estamos viendo unas dinámicas que algunas son un poquito complicadas y peligrosas. Esta semana no ha sido noticia, precisamente el golpe de Estado en Níger. ¿Tiene que ver con estos movimientos? Bien, absolutamente, absolutamente. Piensa que cuando se produce el golpe de Estado se ven banderas rusas y Sí. proclamas a Putin. Esto es muy interesante. O sea, esto dice mucho de lo que hay detrás de este golpe de Estado. Entonces, ¿crees que hay influencias por parte de Rusia? Sí, sí, absolutamente. Piensa que África, esta zona del norte, la franja saheliana, si nos podemos hacer una idea en el mapa de África, la franja saheliana es esa franja territorial que recorre desde el África occidental al África oriental, por debajo de Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto, es esa franja de tierra inmediatamente posterior que ocupa países como Mali, como el Chad, como el norte de Níger y parte de Somalia. Muchos de estos países, esta franja saheliana es vital, no solamente ahora, por lo que está sucediendo, que es un territorio donde campan sin control alguno los grupos yihadistas, y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta en estas dinámicas que hay con Rusia, sino porque además, siglos atrás, cuando el Islam penetra en África, lo hace a través de los mercaderes siguiendo esta línea del Sahel, estos territorios por donde iban los mercaderes. O sea, el Islam entra en África. Primero, en el norte entra por la conquista árabe, ¿vale? Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, pero por debajo de estos países, la zona del Sahel entra a través de los mercaderes y de los comerciantes que van con las caravanas de camellos. Y lo hacen de oriente, es decir, desde Somalia hacia la zona del Atlántico. Y es súper interesante. Y a partir de aquí el Islam se va expandiendo. Y es curioso, precisamente, este contexto geográfico, este territorio, es una de las zonas más áridas del mundo. Son zonas desérticas. Las fronteras tienen una porosidad que precisamente favorecen ese intercambio de movimientos de personas, pero eso es secular. Las personas han transitado por estos países, antes existían reinos, se iban creando reinos, pero surgían también ciudades nuevas. Y estas ciudades eran las que daban cobijo a estas caravanserai, estas caravanas de camellos, de comerciantes que iban de un lado a otro transportando mercancías y luego posteriormente esclavos. Y entiendo, ¿no?, que la mayoría de poblaciones también que habitaban estas zonas serían pueblos nómadas, o sea, que estaban en relativo constante movimiento. Esta pregunta es muy interesante, Mateo, porque se tiene la tendencia a creer que la gente no se movía de su terruño y estamos muy equivocados. En África ya estamos hablando de en el siglo VII, VIII y IX, la gente se movía, pero se movía estacionalmente, pues para los cultivos,
para buscar alimento para los pastos. Piensa que muchas tribus, las tribus africanas, las etnias, ¿no? Las tribus se organizan a partir de la etnia. Tú eres agricultor ya lo diré, granjero o ramadero en función de la etnia a la que perteneces, porque cada etnia se especializó en una cosa o en otra. Entonces, había movimientos de personas, por supuestísimo. La gente se movía para buscar pastos, para buscar aguas para las épocas de lluvias, por el comercio. Cuando se avecinaban las caravanas, pues lógicamente la gente se movía. Sí, sí, y tanto. Incluso, ¿no? Pastores que se dedican a la vez a la agricultura, porque Argelia, por ejemplo, es un país que me ha interesado mucho, que tiene un norte muy agrícola y el sur, digamos, más desértico, ¿no? Sí, sí, sí. Y se habla, ¿no?, de este movimiento de los pastos, ¿no? Sí, En invierno y verano, y que durante el invierno, digamos, se dedicaban a cultivar las tierras del norte y en invierno pues transitaban hacia el sur con sus pastos. Y esto los mismos grupos. En Argelia quizás se da, y podemos ver en estos países del Magreb, podemos ver más este combo, ¿vale? Pero hay países como por ejemplo Sudán. En Sudán era una etnia marcadamente agrícola y otra etnia marcadamente pastores. Interesante. Sí, sí, sí. Y eso, curiosamente, cuando llega la época colonial en el siglo XIX, cuando llegan holandeses, alemanes, británicos, franceses a repartirse el pastel de África, favorecen a unas etnias por encima de otras. Y son esas etnias favorecidas por los imperios coloniales los que cuando se consigue la independencia de estos países son esa élite que supuestamente gobiernan el país, pero claro, a su vez nos encontramos que son derrotados por otras etnias que están cansados de este parasitarismo que hacen. Es que es muy curioso porque esto en el libro de Kapuscinski, mira, si me permites, lo leo rápidamente. Sí. Es muy curioso. El libro es Ébano. No sé si ves bien la imagen, que no se ve invertida. Sí, sí. De Kapuscinski. Se ve bien. Sí, pues en el capítulo que habla de Yo el Blanco, porque él era el único blanco que estaba en Dar al-Salam. Y dice así: Londres y París, con el fin de estimular a sus funcionarios a trabajar en las colonias, creaban para los dispuestos a marcharse unas condiciones de vida fabulosas. El pequeño y modesto funcionario de correos de Manchester, al llegar a Tanganica, recibía un chalet con jardín y piscina, coches, servidumbre, vacaciones en Europa, etc. La burocracia colonial llevaba una vida realmente estupenda. Y he aquí que de la noche a la mañana los habitantes de la colonia obtienen la independencia. Se hacen cargo de un Estado colonial organizado. Incluso se esfuerzan para que en él nada cambie, pues ese Estado otorga a los burócratas unos privilegios fantásticos a los que los nuevos dueños, naturalmente, no quieren renunciar. Ayer, pobres y humillados, hoy ya son unos elegidos. Ocupan altos puestos y tienen llena la bolsa. Este origen colonial del Estado africano, en el que el funcionario europeo recibía salarios desmesurados y más allá de todo sentido común, y los lugareños adoptaron este sistema sin modificaciones, y eso hizo que la lucha por el poder en el África independiente cobrase enseguida un carácter extraordinariamente feroz y despiadado. De golpe, en un instante, nace allí una nueva clase gobernante, burguesía, burocracia, que no produce nada, no crea ninguna riqueza, sino que gobierna a la colectividad y disfruta de privilegios. La ley del siglo XX, la de la prisa vertiginosa, funcionó también en este caso. Tiempo habían hecho falta largas décadas, incluso siglos, para que se formase una clase social. Aquí, en cambio, bastaron pocos días. Los franceses, que habían observado con irónica expectativa esta lucha por un sitio en la nueva clase, llamaron a este fenómeno la politique du ventre. Hasta tal punto, un cargo político iba ligado a beneficios económicos desorbitados. Esto, para mí, resume la esencia africana por antonomasia.
Si haces un recorrido por los diferentes líderes que ha tenido África después de los respectivos movimientos de independencia, es que vemos este patrón. Hay un intento de implantar democracias, pero duran poquísimo. Duran Claro, poquísimo. estamos hablando entonces de estados casi gobernados por burócratas corruptos, en cierto modo. Absolutamente. La corrupción está al orden del día. Está al orden del día. Además, es muy, muy marcada y además prevalece. Es curioso, esto que lo comentas es muy curioso porque prevalece el clientelismo, pero también con la propia familia, porque en África, cualquier país africano, la familia es muy importante, el núcleo familiar. La persona, el individualismo, como lo entendemos aquí en Europa, en África esto no existe. Existe la comunidad, ¿vale? Y la familia es el principal núcleo. Tú no eres nadie si no perteneces a un grupo familiar, a una etnia. Entonces, ¿qué pasa? Si tú llegas a un estatus de poder o de gobierno o de algún cargo, tu obligación es repartir los beneficios que sea dinero, sea material, sea de puestos de cargos en la administración, tú tienes que repartirlos con todo tu extirpe, con tus primos, con tus conocidos, con tus saludados, y esto funciona así. Y eso allí, claro, ¿cómo se percibe eso? ¿Se percibe como corrupción o se percibe casi como un deber moral? Porque claro, si es... Bueno, a ver, los que están gobernando, evidentemente, para ellos no es la corrupción, aquello es el paraíso, es el Edén. Evidentemente, a medida que han ido pasando las décadas y a medida que la gente de a pie, la gente normal y corriente, los que están al margen de las tripichuelas de los políticos, la gente se ha dado cuenta, ¿no? De que bueno, que hay corrupción, la gente se da cuenta de muchas cosas, la gente no es tonta ni ignorante. Tenemos, por ejemplo, el caso de Nigeria, súper interesante. Nigeria es un país que está llamado a ser una potencia emergente, de hecho ya es una potencia emergente en África. El problema es que para acceder a esta categoría de potencia emergente necesita unos marcadores industriales que ahora mismo Nigeria no tiene. Es un país que tiene mucha riqueza por el petróleo, pero en cambio tiene unas bolsas de pobreza en su país enormes. ¿Cómo se explica esto? ¿No? Se explica por diversas, teniendo además la nacionalización del petróleo lo tiene el Estado. Antes no era así, antes eran las empresas extranjeras, pero de unos años para acá el Estado dijo no, nosotros vamos a nacionalizar la explotación del petróleo. El problema en Nigeria, ¿cuál es? El 80% del PIB nigeriano va destinado a la administración. El Con esto, 80%. el 80% del PIB. Con esto queda dicho todo. Es un país, como muchos otros africanos, que tienen una burocracia excesiva. Y eso explica en parte pues este clientelismo. ¿Cómo te bajas de ese tren? Claro. ¿Cómo te bajas de ese tren? Aparte que Nigeria en los últimos años es noticia por el tema de Boko Haram, pero es que antes de que llegara Boko Haram, Nigeria tenía otros problemas mucho más graves que los que puede representar el yihadismo en el norte de este país. Antes de ellos, Nigeria tenía que hacer frente, y desde hace ya muchos años, desde que se descubrió el petróleo, tiene que hacer frente a la contaminación del delta del Níger. Ese delta, que podía ser un paraíso natural y ecológico, está completamente contaminado y destruido por las empresas petrolieras, que, Claro. valga decirlo, son europeas, principalmente la Shell. La Shell es una de las principales explotadoras de petróleo en el delta del Níger, es la que tiene, digamos, más monopolio, es la que más contamina, se la ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo, ha pagado la multa porque le sale más a cuenta pagar esa multa que encargarse de limpiar el delta. Los problemas del delta aparejados a esta contaminación, por un lado, es que la tierra queda contaminada, no produce alimento, el mar también, y de rebote, las personas que viven en el delta, muchas padecen enfermedades incluso ya desde la concepción, desde el vientre materno, por la exposición a lo que es el aceite el y agua. al agua contaminada. ¿Qué pasa? Que mucha de la gente del delta del Níger
huye por este tema hacia zonas del centro, pero también huyen porque hace ya algunos años empezó el fenómeno de la piratería en el delta del Níger, que empezaron a salir grupos paramilitares supuestamente en defensa del delta del Níger, pero que no hacen otra cosa que depredar los recursos y encima también boicotear la producción de petróleo. ¿Qué pasa con la gente de a pie? Que se tienen que ir de allí. O sea, son grupos de piratas, entiendo que van en embarcaciones por el río y se dedican a saquear poblaciones. Sí, exacto. Y también a la quema de pozos de petróleo, a la predación de petróleo para venderlo de contrabando. Y a esa piratería hay que unirle la piratería que actuaba siempre en Somalia y que por efecto de las patrullas internacionales ha disminuido considerablemente. Toda esa piratería se ha trasladado al Golfo de Guinea. Esa piratería que antes la teníamos en el Golfo de Adén y en la zona de Somalia se ha trasladado a actuar en el Golfo de Guinea y tenemos en esa zona un punto caliente en el planeta. Piensa que Guinea no tanto, o sea, perdón, Nigeria no tanto, pero Ghana, que es un país que tiene, y todos los países que tiene a continuación, esos países se han convertido en santuario de refugio para yihadistas que cometen un atentado en el norte de Nigeria o en Mali o en Costa de Marfil y bajan hacia estos territorios cerca del mar para esconderse durante una temporada. Y eso es posible porque esa zona territorial que separa Ghana ya lo diré, ahora no tengo el mapa a la cabeza, pero el país que le viene, Benín, los países que le vienen a continuación y que están entre Costa de Marfil, Mali y Nigeria, es como una zona boscosa con unas fronteras muy porosas y allí no hay control de ninguna clase. Hay zonas boscosas y por aquí los terroristas se esconden. Claro, me llama la atención, ¿no? Porque comentabas, ¿no? Que en países como Nigeria el 80% de los recursos se destinaba a la propia administración, al Estado, podríamos decir. Sí. Pero a la vez estamos hablando de estados que son relativamente bastante frágiles, ¿no? A este tipo de insurgentes, ¿no? Que en el caso de los yihadistas ponen un poco en jaque el propio Estado y lo ponen en peligro. ¿Cómo se explica este? Absolutamente. Pues esa es una pregunta muy interesante. Eso se explica porque, primero de todo, estos estados tan burocráticos y, como tú dices, aparentemente frágiles, no tienen suficientes tentáculos para llegar a todas partes. Es imposible, ¿vale? No hay una tradición de estado fuerte, todo y que Nigeria, en principio, a corto plazo ni a medio plazo, parece que haya de sucumbir a los grupos terroristas. En cambio, países vecinos suyos sí que tienen más probabilidades. Los terroristas son muy inteligentes, saben en qué país se pueden refugiar. En este caso, en el caso de Nigeria, si te fijas, si cogemos un mapa de Nigeria, en la zona del noroeste, es donde tienen el territorio controlado bajo Boko Haram. Más allá de esas fronteras, Boko Haram no se atreve a bajar de ese territorio del nordeste, porque la presión del ejército de Nigeria, conjuntamente con algún otro país o con las fuerzas de la Unión Africana, han hecho un efecto de tapón importantísimo en esa zona. Entonces, Boko Haram no tiene suficiente fuerza como para bajar. Puede cometer atentados en poblaciones inmediatamente posteriores, o sea, inmediatamente colindantes con la zona que controlan, ¿vale? Ellos creo que es en la zona de la etnia, si no recuerdo mal, bantú, en la zona de etnia bantú. Y precisamente Boko Haram en lengua bantú significa lo occidental es pecado. Que yo no entiendo. Claro, Haram es pecado, pero claro, han cogido una palabra de origen árabe y Boko, que viene a resumir lo occidental, ¿vale? Occidental es pecado. Esto es lo que significa Boko Haram. Claro, que para ellos, ¿qué es lo occidental? ¿Es la religión solo o sí, qué hay en ese pack, los digamos? valores liberales, los valores democráticos, los derechos civiles, de los que sean, ¿vale? De cualquier tipo de derechos, esto va en contra, porque ellos tienen para sí una interpretación
muy absolutista de la Sharia. La Sharia es la ley islámica. El problema es que es una interpretación tan sui generis y tan radical que se aleja absolutamente de lo que es realmente la ley islámica, ¿vale? Porque esto de que las mujeres no puedan estudiar no tiene ningún tipo de fundamento de ninguna clase. Luego, por otra parte, se comportan como los típicos grupos terroristas clásicos. O sea, por un lado van con el Corán en la mano, abanderando la religión, pero por otro lado tienen comportamientos depredadores completamente contrarios a las premisas musulmanas. Por ejemplo, por Nigeria entra un porcentaje elevadísimo de la droga que viene de América Latina, entra por Nigeria camino de Europa, transita por Nigeria, tiene que atravesar todo el Sahel hasta las costas de África mediterráneas para pasar a Europa. Pues los terroristas cobran un porcentaje, como una especie de impuesto revolucionario. ¿Tú quieres que tu droga pase por aquí? Pagas. ¿Tú quieres que tu droga llegue segura allí? Pagas. Y luego, aparte, la forma de financiación que tienen estos grupos, que es de todo, robando ganado a los pueblos de alrededor, con los secuestros a gente importante, cobrando estos secuestros, tráfico de armas, tráfico de personas, de piedras preciosas, todo lo que te puedas imaginar. O sea, que no dejan de ser unos malfactores, unos terroristas vulgares que se han revestido con una vestimenta, con una ropa bañada de religiosidad y tienen atemorizado a medio mundo. Lo que pasa en África también con el yihadismo es que hay, aparte de todo lo que hemos estado hablando, en África también se está llevando a cabo la lucha por el poder entre las dos fuerzas yihadistas más importantes, que es el Estado Islámico y Al-Qaeda. Hay una pugna importantísima de los altos cargos de a ver cuál de los dos es el que acapara más territorio y controla más grupos. Van saliendo marcas blancas de Al-Qaeda y de Estado Islámico, muchos grupos, marcas blancas, que dicen, yo me debo, le doy fidelidad a fulanito, yo a menganito. Y tienen una guerra en África. África es el escenario de esta gente. Claro, el Estado Islámico ya casi como que no escuchamos nada en los medios de comunicación. ¿Cómo está la...? A ver, Estado Islámico está vivo, no ha muerto. Lo que pasa que como ya no está allí en Siria, que parecía que había de importarnos, pero Estado Islámico está actuando en Pakistán, está actuando en Afganistán, actúa en Nigeria y actúa en muchísimas partes, igual que Al-Qaeda, no nos engañemos. Los atentados van a ver cuál de los dos la hace o la lía más parda. ¿Cuál de los dos? ¿Y por qué no se llevan entre sí? O sea, ¿cuáles son las diferencias entre los dos grupos? Esta pregunta me la hacen mucho los alumnos. A ver, de hecho, la base, que Al-Qaeda quiere decir la base es Al-Qaeda. Y de Al-Qaeda surgen escisiones, y entre ellas está la de Estado Islámico. De alguna forma es lo mismo, pero Estado Islámico en un momento dado le dice a Al-Qaeda, tú no estás haciendo suficiente daño. Tú te estás comportando como la hermana Teresa de Calcuta, para que nos entendamos. Digamos que el Estado Islámico tiene una vocación todavía más planetaria, mucho más global que Al-Qaeda, porque Al-Qaeda al principio se limitaba a combatir los herejes dentro del mundo musulmán. Estado Islámico tiene una visión mucho más grande a nivel global y de alguna forma le recrimina a Al-Qaeda no haber sido capaz de llevar la lucha por los principios islámicos a la forma en como ellos como los entienden, a un punto más elevado. Claro, hablas, ¿no? de estas, dentro de África mismo, ¿no? De estas rencillas entre grupos. Claro, yo entiendo que al final son quizá incluso rencillas que se remontan a la propia existencia de estos grupos terroristas, que al final es darle otro nombre o otra etiqueta a dinámicas preexistentes, o realmente son grupos que llegan y que, digamos, como que lo cambian todo en el sentido de... Bueno, sí, no. Digamos que este precedente, esta dinámica se inicia en Irak.
Lo vemos claramente, ¿vale? Cuando el Estado Islámico se implanta en Irak en 2014, es una escisión de Al-Qaeda, que va evolucionando, sus siglas van evolucionando y la gente que lo dirige va evolucionando hasta adquirir el nombre de Estado Islámico, ¿vale? ISIS, es lo mismo, ¿vale? Para que nos entendamos, pero nacen de Al-Qaeda y de alguna forma nacen con esta vocación de llevar las cosas un paso más allá. Esa misma lucha que se inicia en Siria, en Irak, que después se traspasa a Siria también, se lleva también a África, porque en África, por desgracia, o sea, ha habido intentos de que salgan otras partes del mundo. Lo que pasa que en África es para ellos un terreno fértil, porque una de las estrategias para que estos grupos terroristas se implanten tanto el uno como el otro, la primera premisa es: ¿dónde hay un Estado que esté a punto de hacer fallida, que esté a punto de sucumbir por las fuerzas internas? Eso es aprovechado porque necesitan que haya caos instaurado para aprovechar esa situación de caos y ellos llegar allí con un nuevo orden y acabar de dinamitarlo todo. Por eso países como Ghana, como Benín, son sumamente atractivos, no solamente para esconderse, sino porque son estados muy frágiles, más que Nigeria. Nigeria, si te das cuenta, sí que es miras a Numbamba y sufre muchos atentados por parte de estos grupos, pero son atentados que una vez acaban, la gente se va. Pero estos grupos lo que pretenden es instaurar califatos o estados islámicos precisamente en esos estados fallidos como pueden ser Benín, Ghana, y el Golfo de Guinea es un gran atractivo en estos momentos. También Somalia. Una parte de Somalia también ha sido presa, en este caso por Al-Shabaab, que es una de las filiales, pero nos encontramos de estos grupos en la península arábiga, hay grupos en Yemen, hay grupos ahora mismo en Yemen, aparte de la guerra civil que hay en Yemen, nos encontramos a grupos yihadistas en el sur de Yemen, en medio del caos por la guerra civil. Claro. No mencionabas antes, ¿no?, de estos intereses de China, de Rusia en África. ¿Qué papel juega ahora mismo Europa? Juega un papel, claro, supongo que hay que distinguir entre lo que es la Unión Europea y luego ya países individuales con más trayectoria, digamos, en África como Francia, sí, etcétera. Pero fíjate, Francia, va bien que lo nombres. Francia se está yendo con la cola entre las patas de muchos sitios donde había sido imperio colonial. Malí tuvo que desmontar la operación Barkhane y ha tenido que sacar a sus hombres de Mali. Lo ¿Qué mismo en operación Níger. era esa? La operación Barkhane, una operación que se montó precisamente porque Malí estaba siendo víctima de golpes de Estado. Vemos la presencia de Wagner ya en Mali. Mali está dividida en dos, ¿vale? Mali, si tú coges un mapa, hay una parte que tiene las fronteras más rectilíneas, que este es el Azawad, es el estado autoproclamado de los Tuareg, el Azawad. Y al sur ha quedado lo que es el resto de Mali, que es la República de Mali, ¿vale? Y entonces allí Francia había mandado soldados, había mandado una fuerza expedicionaria para proteger sus intereses y para proteger al gobierno y Francia se ha tenido que ir de Mali porque los malienses están hartos, o sea, han cambiado a un señor por otro señor. Y tú me dirás, bueno, ¿y qué les ofrece uno y qué les ofrece otro? La clave está en el comportamiento que tienen unos señores y otros señores. Hablamos de Rusia, pero es que también China. China ha llegado con su soft power, ¿vale? Con dinero, inversiones a cascoporro, no en el caso de Mali, ¿vale? Pero en muchos sitios de África. Pero Rusia está llegando con Wagner, con el grupo Wagner. Prometen protección, acabar con la delincuencia, ¿vale? Al fin y al cabo, el grupo Wagner es una empresa privada. El Yevgeny Prigozhin es un empresario con todos otros objetivos que tú le quieras poner, pero es un empresario. Y él mira a esto. Y donde ve negocio, allí vemos a Prigozhin. ¿Qué pasa? Los europeos durante años hemos condicionado, o el mundo occidental, hemos condicionado las ayudas a África a cambio del respeto por los derechos humanos, una serie de cambios en las estructuras de estos países. Llegan Rusia, llegan China y no piden ningún tipo de respeto por derechos humanos
ni ningún cambio en la legislación. Para países tan corruptos como estos, eso es maravilloso. Esto es lo que ha cambiado realmente. El que la contrapartida que piden es asumible a corto plazo. Después veremos, o sea, todavía es muy pronto para hablar de qué consecuencias puede tener que Rusia y China estén tan metidos allí. Pero llegará un momento en que el precio a pagar pueda ser muy complicado para estos países. Claro, mencionabas, ¿no?, el grupo Wagner como una de estas herramientas de Rusia, pero hemos visto recientemente cómo, ¿no?, el grupo Wagner se puede convertir incluso en una amenaza en la propia Rusia. Absolutamente. ¿Cómo está porque una de las condiciones, ¿no?, si no recuerdo mal, para perdonar un poco el intento, ¿no?, de asaltar Moscú era la disolución del grupo Wagner? ¿Eso se ha disuelto el grupo o realmente eso se ha quedado en...? En absoluto, en absoluto. De hecho, hay muchas incógnitas respecto del paradero de Prigozhin. Se decía que estaba en Bielorrusia, no hay noticias en un sentido o en otro, no se sabe bien viendo por dónde anda. Y de hecho, una de las primeras estrategias que ha hecho Putin, aparte de esto, es retirar del frente de la guerra de Ucrania al grupo Wagner, ¿vale? Lo ha sacado y entonces digamos que ahora vemos al grupo Wagner en estos frentes abiertos en África. Y es interesante porque parece como si hubieran desaparecido del mapa en el frente de la guerra, pero en cambio Prigozhin, yo creo, que está escondido porque teme por su vida, porque de hecho Putin, Claro. por mucho que le haya prometido que le guardará la vida, oye, oligarcas más cercanos a Putin han caído por las ventanas, nunca peor dicho, ¿vale? Entonces, Prigozhin de momento está escondido, no sé si con el beneplácito de Rusia, en el sentido de que, vale, escóndete, no des la cara, ya veré qué hago contigo más adelante. Pero Prigozhin, al fin y al cabo, de lo que se trata es del que tiene que continuar con sus negocios en África. Y yo pienso que ahora mismo su principal ambición, aparte de mantenerse con vida, es recuperar o rescabalarse de alguna manera de esta experiencia amarga que creo que ha sido para él, para todo su grupo, la guerra de Ucrania, porque les habían prometido muchas cosas en la guerra y al final pues vemos que no. Que no ha sido Claro, así. ¿cuáles son los beneficios económicos, por ejemplo, de participar, ¿no?, en estas guerras africanas, que son parte del botín o cómo funciona esto? Enormes, enormes. Aparte de que el Estado correspondiente africano les paga un dinero por la seguridad, es decir, las fuerzas de seguridad tradicionales de estos países en muchos casos han quedado arrinconadas porque la presencia del grupo Wagner está presente en todas las calles. O sea, es impresionante. Hay un documental de esta cadena alemana, DW. Hay un Deutsche documental Welle. muy interesante, sí, que explica bien, desde la perspectiva de un mercenario de Wagner, que ya no forma parte del grupo, pero que salió, y explica cómo lo captaron y cómo fue a parar, y con imágenes escondidas porque no te permiten grabar, en países donde ves a hombres blancos con el uniforme de Wagner, con las insignias de Wagner, patrullando por calles africanas y que son los que se encargan de hacer el trabajo sucio, sucísimo. Es impresionante, impresionante. Y aparte de eso, pueden participar en todo tipo de actos delictivos, hasta en ciberataques, ciberterrorismo en estos países. El tema de las elecciones, todo lo que sea la falta de transparencia en comicios, allí detrás vemos a Wagner. Ahora, antes, ¿no?, se me ha venido a la cabeza, porque también es algo, ¿no?, que aparecía en los titulares, en las cabeceras de las noticias constantemente. ¿Qué pasa con Libia ahora? ¿Existe como Estado aún? ¿O realmente...? Lo de Libia no tiene nombre. Lo de Libia no tiene nombre. O sea, Claro, eso estaba bajo Gaddafi, era un país, digamos, incluso se podría decir próspero por el petróleo. próspero para él y Para su algunas gente, familias, ya. sobre todo la suya.
Los pero que demás, de la noche a la mañana se ha desintegrado y no se ese ha vuelto a país, saber. digamos que la masilla, la argamasa, lo que mantenía unido al país bajo muchos engaños y muchas capas de porquería, por no decir un nombre más gordo, era Gaddafi, su poder y todos esos tentáculos que tenía extendidos. Claro, en el momento que él cae, todo eso se destruye. Eh, Ahora mismo Libia está presa, hay un desgobierno total, hay un gobierno reconocido internacionalmente que tiene Hay su que estar en sede. un barco. Sí, y que durante algún tiempo estuvo refugiado y tenían que actuar desde la vecina Túnez, porque no podían poner los pies en el suelo. Ahora ya sí, ahora ya están. Y después otro, de facto, liderado por un militar, un tal Sarraj, no, Sarraj era el otro. No me acuerdo del nombre, es un general, Bueno, After, ya vendrá. After. El general After, ya un hombre bastante mayor, un militar bastante mayor, que bueno, está de una salud precaria, pero este señor ha sido capaz en un momento dado, ahora ya no, pero estamos hablando, por ejemplo, en 2019-2020, controlaba 3/4 de Libia, ayudado por Egipto. Su sede, la sede de este gobierno de facto, estaba cerca de la frontera con Egipto y al Sisi le proveía de todo tipo de armas y le daba todo su apoyo. Entre medio de esto tenemos Estado Islámico y tenemos un montón de milicias, algunas de tipo islamista y otras de tipo laico. Y para acabarlo de remachar, tenemos la presencia de Rusia con Wagner en el territorio, pero también la presencia de Turquía, que en este caso, igual que Turquía y Rusia han ido de la mano en el conflicto con Siria, han ido juntitos, en Libia van por separado, cada uno apoya a un bando. En el caso de Turquía, de alguna forma Erdogan lo que pretende también es asegurarse acceso al petróleo a través de oleoductos que pasan por debajo del mar y que le conectarían con los gasoductos de Chipre y de aquí a su país. Este es el tema, esta es la jugada maestra. Por lo que respecta a Rusia, es garantizarse también un puerto seguro en el Mediterráneo, porque tiene esta obsesión, no solamente Putin, Rusia históricamente, secularmente, siempre ha tenido estas aspiraciones de tener una salida al mar Mediterráneo y todos los enfrentamientos y guerras del siglo XVIII-XIX estaban destinadas a tratar de ganar influencia en algunos países que le proporcionaran esta salida al mar Mediterráneo. Y de hecho, pues bueno, ya tiene su base naval en Siria, en Tartus, tiene dos, de hecho, dos bases navales en Tartus, y luego aparte, pues estos puntos. Es una forma de jugar al ajedrez con Occidente, de decirles, que estoy moviendo mis torres y mis caballos hacia vuestro tablero, que cada vez estoy aquí más cerquita. Cuidadín con los movimientos que me hacéis. Y esto es, al final se resume esto en una partida de ajedrez intensa que puede durar años, años y años. Está en cierto modo África en los próximos al menos decenios condenada a seguir siendo este tablero de ajedrez que se reparte entre diferentes potencias mundiales. Pues por desgracia sí, pero también he dicho al principio que hay zonas de África que van por libre y confío mucho en esas fuerzas, en esas inercias propias de África que quieren hacer a partir de su propia nación, un continente mejor. Y confío mucho en eso. El problema es que si tú coges un mapa de África y ves las democracias que hay delante de los regímenes autoritarios o regímenes híbridos o regímenes así, los regímenes democráticos se pueden contar con los dedos de una mano. Y es muy triste, es muy triste. Pero yo pienso que África, si se la dejara, si no tuviera estas injerencias extranjeras, que hay muchas, África podría, bueno, de hecho está llamada a ser el relevo económico demográfico de Europa, porque Europa, bueno, está envejeciendo a marchas forzadas y, bueno, la tasa de crecimiento,
Si tú coges estadísticas de crecimiento demográfico en los países africanos, tenemos unas bases piramidales por lo bajo muy amplias, al revés de lo que pasa en Europa, que están completamente invertidas, Sí. o la de Japón, que están muy invertidas. En África vemos unas bases nacionales con unas edades, hay un potencial humano joven muy importante, hay gente muy bien formada, hay centros de investigación, de estudios. El problema es que Occidente normalmente lo que hace es pagar a estas empresas para que hagan informes favorables a los intereses europeos, pero hay centros de estudios geoestratégicos africanos súper interesantes. Ahora no me viene ninguno a la cabeza porque hay varios, ¿vale? Pero sí que sé que hay centros de estudio súper interesantes y lo más importante es que hay ganas, hay ganas. Pero por otro lado también pienso en toda esta heterogeneidad de etnias que hay y pienso en las fronteras de África. Si el Próximo Oriente está como está por culpa de las fronteras trazadas de forma artificial, que creo que alguna vez lo hemos comentado, Sí. no quiero ni pensar África, las fronteras que también están trazadas de la forma más arbitraria posible, si algún día los africanos se despiertan y dicen es que estas fronteras no son nuestras porque etnias han quedado separadas. Encontramos la etnia yoruba que vive en Nigeria, pero que también está repartida por otras partes de los países vecinos. Con el Camerún pasa lo mismo, con el Chad pasa lo mismo. Coge las fronteras de esos países y delimita dónde están partidas las etnias. Si algún día los países africanos se levantan para decir estamos hartos de estas fronteras que son completamente antinaturales, si se ponen todos de acuerdo puede ser un caos. No sé qué puede pasar. Que no mencionabas que algunos países dan un poco de esperanza. ¿En qué país estás pensando? Aparte de Nigeria, a pesar de todo, en Kenia. Estoy pensando en Kenia. Kenia es un país que tiene un potencial impresionante. Por un lado, Níger occidental y Kenia más en la parte oriental de África. Kenia es un país que está desarrollando, bueno, de hecho ya tiene un hub tecnológico muy importante, importantísimo, y aparte tienen una de las patas económicas, uno de los puntales económicos de este país es los pagos a través de teléfonos. O sea, es súper interesante las divisas que pueden llegar a entrar por este sistema. O sea, de gente que vive en el extranjero que envía dinero a Kenia, ¿a qué te refieres? Sí, y aparte de eso también hay, ahora me encantaría podértelo ampliar, lo estuve mirando. Es un sistema, el sistema de pagos, en vez de tener bancos y sucursales bancarias, es a través de aplicaciones de teléfono. Vale, o sea, es para el día a día, digamos. Sí, exactamente, exactamente. Y luego, aparte de eso, piensa que China ha puesto los ojos en Kenia. Ha puesto los ojos en Kenia en la construcción de un ferrocarril que una el puerto de Kenia con el interior, y ese interior conecta con Uganda. Y Uganda también es un país pequeñito, pero muy interesante, ¿sabes? Y me hace mucha ilusión pensar en que estos países pueden llegar, aparte de los lazos que los puedan unir a los chinos, por la deuda que puedan acumular con China, por la construcción de tanta infraestructura. Yo pienso que estos países necesitan mucha infraestructura. Piensa que muchos imperios coloniales, cuando se van, lo destrozan todo, ¿eh? O sea, esto es interesante de que se sepa. Muchos imperios coloniales, cuando se produce el movimiento de independencia y se tiene que coger todos sus funcionarios y largarse, destrozan el país para que no quede en pie ni una infraestructura. Aparte de la deuda poscolonial. Esto, sobre todo, un periódico alemán lo destapó. Las colonias, antiguas colonias francesas, en muchos casos todavía están pagando deuda colonial, con unos contratos que atan a estos países con Francia. O sea, que estos países tienen que pagar a Francia. Francia, sí. De aquí que Mali haya dicho hasta luego, Lucas, ahora Níger, con lo importante que es Níger para Francia, por el níquel, para su energía, para el movimiento de la energía del país. Cada vez que se enciende una bombilla en Francia es gracias al níquel que hay en Níger. O sea que las consecuencias de todo esto es importante. Y aparte un tema
muy interesante que quiero añadir aquí, lo que pasa que por desgracia ninguno de nosotros lo va a ver, porque esto es un proceso que se ha iniciado ya y que 2 o 3 generaciones quizá lo vean. África se está partiendo, la tierra se está resquebrajando por la zona del Rift Valley y todo lo que es el Cuerno de África, Somalia, parte de Kenia y algún otro país que quedará, Etiopía y no sé si Tanzania, quedarán separados del continente africano y se generará otro continente por donde pasará el agua. Claro, Esto si estamos buscáis, hablando, ¿no?, de como mínimo miles de años, ¿no? no lo sé, no lo O no sé, tanto. no lo sé, no lo sé. Pero de entrada ya hay fotografías que se ven unas grietas de varios metros de anchura, las consecuencias geopolíticas que tendrá Claro. ya de entrada esa grieta que está resquebrajando carreteras que unen poblados. Las consecuencias geopolíticas, claro, como serán procesos, son procesos geológicos muy Hacia lentos, una frontera natural. claro, pero imagínate esto, las consecuencias que puede tener ya mismo, dentro de unas cuantas generaciones. Es brutal, brutal, brutal. ¿Qué pasa? Que Esto me los recuerda resultados, también a los problemas, ¿no?, con entre, creo que es Egipto y Etiopía, o Etiopía y Sudán, por el tema de la presa. Egipto y Sudán. Es un tema interesante también, Mateo, porque piensa que la cuenca del Nilo la comparten 11 países, están afectados por el Nilo, o sea, el Nilo y sus cataratas y el nacimiento afecta a 11 países, a 11 países del África Oriental. Claro, Sudán tiene desde hace años un contencioso con Egipto por este tema. Una cosa tan, puedes pensar, baladí, que es el agua dulce, que no lo es, no es un tema baladí, que tiene enfrentados estos dos países, más allá del tema escasez de agua, que en sí mismo ya daría para otra charla, el tema de las guerras por el agua, yo ahí lo dejo, yo ahí lo dejo. Y luego Me lo está otro apunto. tema, sí, sí, luego está otro tema, el tema de las alianzas. Egipto lleva décadas, sobre todo desde que está el Sisi en el poder, eh, rearmando militarmente toda su costa, la que da no al Mediterráneo, sino a la del Mar Rojo. Sudán se siente amenazado por esta remilitarización. Y eso se explica porque en la frontera que comparten Egipto con Sudán hay un triángulo de territorio que es tierra de nadie, que por las fronteras, o sea, no pertenece ni a uno ni a otro, es tierra de nadie. Y en esta tierra de nadie, a 90 kilómetros dentro de Egipto, de esta tierra de nadie, Egipto ha instalado una base militar reciente en el año 2017-2018. Claro, esto ha puesto en jaque a Sudán, que ¿de quién ha recibido apoyo Sudán? De Turquía. Porque como Turquía se la tiene jurada a Egipto, ha dicho, pues los enemigos de mis enemigos son mis amigos, para allá que me voy, y ha plantado una base militar en Sudán, ¿Cuál es el Turquía. problema entre Egipto y Turquía? Porque, Entre Egipto y Turquía es la postura con respecto a los palestinos, entre otras cosas. o sea, Egipto actúa como telonero del Estado de Israel a ojos de buena gente vale, del pueblo árabe. Turquía no se lo perdona, entre otras cuestiones, ¿vale? Aparte, tenemos que tener en cuenta que Erdogan tiene un perfil conservador islamista, al-Sisi es militar, derrocó un gobierno elegido democráticamente. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero era un gobierno elegido democráticamente por la gente. Entonces esto Erdogan no se lo perdona para nada. Y aparte también es una cuestión estratégica. Hay unos movimientos, yo siempre digo, ¿no?, que el tablero de ajedrez, por lo que respecta al Próximo Oriente, se extiende hacia el sur, hacia el Cuerno de África, pero claro, eso también tiene implicaciones en África. Por claro. lo tanto, es como todo es una pasada, está todo tan imbricado, tan ligado, que mueves una pieza y saltan todas, saltan todas. Antes, ¿no? Ya para acabar, has comentado al principio que tenías 2 recomendaciones de libros. Una ya os la he dicho, que es la de Ébano, del Sí, Richard Kapuscinski. Está muy bien porque, bueno, él como periodista, tú ya conoces Viajes con Heródoto, es en la misma línea, pero en los países africanos, con el contexto de fondo
de estos movimientos de liberación y cómo él percibe la sociedad, ¿no? Y aparte de algunas anécdotas quizá menos históricas, algunas dramáticas, algunas molt quijotescas, pero está muy bien, ¿eh? Es un libro que te acerca mucho a ese contexto eh, de los movimientos de descolonización y de los pueblos africanos. Muy interesante. Y la otra es una novela que también la hice en el club de lectura. Este es el Trevor Noah. Estas son unas memorias de este chico en Él Sudáfrica. es el presentador de un Sí, programa, ¿no? exacto, es humorista, es humorista. Sí. El libro está cargado de ironía y de humor. Hay algunos fragmentos hilarantes que no puedes parar de reír. Yo me he reído mucho leyendo fragmentos, algunos escatológicos, lo dejo aquí, algunos relacionados con Hitler, también divertidísimo, no hago spoiler. Está muy bien, no esperéis gran contexto histórico en este libro, no, para nada, ¿eh? Pero sí una historia familiar en la época del apartheid y cómo es ser un chico de color, no negro, un chico de color en una sociedad en que te etiquetan por blanco, de color o negro, y él está en medio, Claro, ¿vale? de color, entonces era gente... No leo para que podáis leer la historia, ¿vale? Él era un chico de color, era una anomalía dentro de su propio país. Él era de Sudáfrica. Sí, sí, Eso no lo sí. sabía, pensaba que era Sí, sí. americano. Además, su madre era de una etnia, habla mucho de su madre, la figura materna es omnipresente y tiene un protagonismo, me encanta, que le haya dado tanta voz a su madre, me gusta, ¿vale? Porque él podía haber explicado la historia desde otra perspectiva y me gusta que le haya dado protagonismo a la madre, o sea, es brutal. Y os las recomiendo. Son lecturas, sobre todo esta de verano, una lectura muy agradable. Está traducido a un montón de idiomas y me imagino que los que nos oyen de América Latina no creo que tengáis problema en encontrarlo y por Europa supongo que también estará traducido a varios idiomas. Muy recomendable, de Pues verdad. queda apuntado. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Rocaya. Estoy A ti, seguro que los que nos hayan escuchado habrán aprendido muchas cosas sobre el continente africano yo, de las yo que no tenían ni idea. me quedo satisfecha si la gente aprende algo con estas charlas, porque hay tanta desinformación, Mateo. Es que los noticieros, a mí no me bastan los noticieros. Yo, leer libros, por favor, que la gente lea. Claro, es Ni que no, claro, es que el problema hoy en día no es la falta de acceso a la información, es que a la mayoría de personas como que hay les da demasiada igual, quiero decir, estar información, más o menos informados. es que hay demasiada información, no está filtrada esa información, muy sesgada. Los libros, leer libros, por favor, no abandonéis los libros. Aunque sea en formato ebook, para los que tengáis más conciencia ecológica, pero leer libros, por favor. Los libros son los mejores compañeros de viaje, los que te amueblan la cabeza y aunque a veces te repugne lo que puedas leer, pero por lo menos te ofrece la oportunidad de que te formes tu propio criterio y no sigas al fulano de turno que a lo mejor está dando un discurso que no tiene ningún tipo de contenido. Los libros. De aquí que aquella película Fahrenheit de la quema del 461 era, ¿no? Fahrenheit 461. No lo sé. Sí, 461, si no me equivoco mal, esa película, el Sí. impacto de la quema de libros, eso hace mucho daño, que tiene unos paralelismos con el nazismo impresionantes. Pues no hay mejor manera de acabar Sí. con ese. Os deseo a todos un buen verano, que disfrutéis de las vacaciones allá donde estéis. Muy bien. Pues ¿Vale? muchas gracias, Rocaya. A ti, Mateo, que vaya muy bien. Chao a todos. Igualmente.